vamos a ampliar un tema que hemos empezado y es tratar de entender ya en los términos estrictamente bíblicos. No es que el otro no sea estrictamente bíblico, sino que hemos dado definiciones y ubicado el tema. Yo quiero que miremos esto cómo se ve ya en la trama bíblica. Acabamos de leer Hechos 26, solo una parte, pero usted debe saber que esta parte hace parte de un gran discurso que el apóstol Pablo está realizando en una de sus últimas defensas. Si usted ubica Hechos 26 y se ubica que Hechos tiene 28 capítulos, pues ya se estaba acabando, ¿verdad? Eso quiere decir que es de sus últimas defensas que el apóstol Pablo está haciendo ante las autoridades romanas. Y esto lo venía haciendo hace poco más de 2 años. Como Pablo está allí, les recuerdo que él fue a Jerusalén a presentar unas ofrendas. El Espíritu Santo le había dicho que allí lo iban a atrapar. Lo que efectivamente ocurrió, fue llevado preso. Y como no había nada de quien culparlo, pero aún así lo querían matar, fue trasladado a unas guarniciones, pero alegando sus cosas. La cosa se estaba embolatando. Y cuando él vio, hermanos, que su juicio se estaba amañando y que iba a quedar en manos de los judíos o quizás iba a ser mal juzgado, apeló a la máxima corte, que era apelar al tribunal del César, o de César. Es decir, no se iba a entender con las instancias medias, y de una vez iba a apelar a la Corte Suprema. Pero eso tendría que ser en Roma, y allí está en eso estamos, mejor dicho. Todavía no está en Roma, pero está en eso. Ahora, de tantos juicios en los que estuvo, estaba delante de un hombre llamado Porcio Festo, quien fue procurador de Judea, aproximadamente desde el año 59 al año 62. En alguno de esos momentos, entre el 59 y el 62, Pablo se defendería ante Porcio Festo, quien al parecer no era muy entendido de las cosas que pasaban entre los judíos, aunque era procurador de Judea. No es extraño, ¿verdad?, que el gobernante no entienda nada de los que están a su cuidado, como que la cubeta de huevos es a 22. Bueno, usted ya sabe. Eso no es nuevo, hermanos. El poder es el poder y no tiene nada que ver con el beneficio del gobernador. Un día Porcio Festo recibe una ilustre visita, la de Herodes Agripa II y Berenice, su mujer. A comparación de Porcio Festo, Agripa sí era conocedor, y dice la Biblia, experto en las cosas judías. El padre de este Agripa que viene a visitar a Porcio Festo, el padre de este Agripa había matado años antes a Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesús, quien también, el padre de este hombre, había encarcelado a Pedro, recuerde, que luego murió y fue comido de gusanos, dice la Biblia en Hechos 12. El tío de este Agripa fue el que le quitó la cabeza a Juan Bautista. El abuelo de este Agripa fue el que ordenó la masacre de niños en Jerusalén. Era lo que usted puede llamar una bonita familia, ¿verdad? Toda ella perseguidora de los planes de Dios. ¿Ve? Y se lo narro porque tienen mucho que ver en la historia bíblica y están incluidos en todo el desarrollo del cristianismo temprano. Volvamos ahora a este Agripa. Tenía por mujer a Berenice, quien también era su hermana. Berenice, que de vez en cuando dejaba a su marido hermano para irse tras sus amantes.
Al parecer fue amante de Vespasiano y luego de Tito, hijo de Vespasiano, pero este Agripa sí era conocedor de los asuntos judíos. Por providencia de Dios, hizo un viaje que lo obligó a permanecer algún tiempo con Porcio Festo. Entonces Festo aprovecha para comentarle un asuntico que le dejó su predecesor, Félix se llama. Félix no quiso, Pablo era una papa caliente, hermanos. No sabía, porque si le hacía algo, se metía en problemas con Roma porque Pablo era romano, ¿verdad? Si no le hacía, pues se metía en problemas con los judíos. Entonces, nadie quería atender el caso, entonces le dejó ese asunto a Porcio Festo. Y Porcio Festo, visitado por Agripa, le dijo: quiero comentarle una cosa. Pablo, tengo un nombre Pablo. Luego de un reporte, Agripa manifestó en Hechos 25-22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y Festo le dijo: mañana le oirás. En el capítulo 26, Pablo hace su defensa ante Agripa, Berenice y Porcio Festo. Y en uno de los relatos más grandes que quedaron registrados acerca de la conversión de Pablo, él relata este encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, Jesús hablándole a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad o el dominio de Satanás se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De este texto derivamos dos asuntos de en qué consiste la conversión. Lo primero que nos dice es de ser convertido de las tinieblas a la luz. Y lo segundo que nos dice es ser convertido del poder de Satanás, ¿verdad?, a Dios. Hoy veremos el primero. Y es que la conversión consiste en que un individuo se convierta del pecado y de sus pecados. Lo que quiero resaltar hoy, hermanos, y seguir enseñando y ilustrando hoy, es que la conversión de la que nos habla la Biblia es una conversión del pecado, del pecado. Queremos ser muy específicos para que no se le llame conversión a cualquier cosa. La conversión consiste en que un individuo se convierte del pecado y de sus pecados. En las palabras literales del apóstol, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí, tinieblas, obviamente, hermanos, estamos delante de unas palabras que deben entenderse. Por tinieblas se entiende las tinieblas de la naturaleza del hombre, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la ignorancia, las tinieblas de la incredulidad, en tinieblas en las que todos los hombres, por naturaleza, venimos a este mundo. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si aquí tinieblas significa pecado, ignorancia pecaminosa, rebeldía e incredulidad? Pues bueno, pues que la misma Biblia sea su propio intérprete y nos diga en algunos textos qué entiende por tinieblas. Primera de Juan 1, 5 al 8 puede aclarar el panorama para saber, no siempre, pero en textos donde así se habla, se indica qué significan tinieblas. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y
Es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces entienda, ¿qué significa que Dios es luz? Bueno, pues que Dios es santo. Y si dice la palabra de Dios que en él no hay tinieblas, ¿qué serán las tinieblas? Pues lo contrario a la luz, ¿no? Si lo contrario a la santidad. Tinieblas, pecado. Pero ahí sigue el texto, dice, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como usted se da cuenta en este contexto, tinieblas y pecado son usados de forma sinónima, así como andar en la verdad y andar en la luz son sinónimos. Entonces, hermanos, solo por un texto, porque no es mi énfasis, solo quería justificar cuando Pablo dice que se conviertan de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas, hermano? Las tinieblas es el pecado. Es tanto tinieblas de ignorancia, como tinieblas de incredulidad, tinieblas morales, todo ese asunto que parece negro en el corazón del hombre, oscuro, donde no se ve, donde hay maldad, donde hay pecado. En el estado de oscuridad en que todos nosotros nacemos, en el estado de ignorancia pecaminosa, no se es adecuadamente consciente de Dios, ni de su palabra, ni del pecado. El pecado, queridos hermanos y amigos, es una fuerza pecaminosa que desborda todas nuestras capacidades. El pecado hace que un individuo, aún de pie, delante del Evangelio de Jesucristo, no pueda verlo ni entenderlo, ni siquiera lo hace que él perciba que necesita el Evangelio. Yo creo que las peores enfermedades son las que usted no sabe que está enfermo, ¿no cree? Son las peores enfermedades, donde hay tinieblas en ese sentido. Y si algo hace el pecado es eso mismo, hundir al hombre en ignorancia, en rebeldía, de tal forma que ni siquiera de pie ante el Evangelio lo entiende y no siente la necesidad de ir a él. En aquella dura descripción del hombre en su estado natural, dice Romanos 3:10 al 12. Es una descripción, no piense que aquí está escribiendo al peor hombre de la humanidad. Aquí Romanos 3 está describiendo a todo hombre. Y en los versículos 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Sí ve dónde están las tinieblas? Primero es injusticia, luego dice no hay quien entienda, o sea es ignorancia. No hay quien busque a Dios, o sea que es renuencia de buscar a Dios. Todos se desviaron. ¿Qué son las tinieblas? El desvío. A una, es decir, conjuntamente, se hicieron inútiles. Inútiles obviamente para Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay una falta de justicia original en el hombre, hay una falta de justicia en la práctica. Ningún ser humano nace cumpliendo los estándares justos de Dios. Antes hay ignorancia, renuencia a buscar a Dios. Hay una propensión a andar por caminos desviados y así nos convertimos en inútiles para andar en las buenas obras. El pecado entonces ha oscurecido la mente, el afecto y la voluntad. En la conversión espiritual, los individuos se tornan de ese estado. De las tinieblas, dice la Escritura. Es de allí de donde se convierten, se tornan del pecado y de sus pecados.
hay una luz que atraviesa la oscuridad de su vida y les concede entonces entendimiento. Estoy diciendo que si las tinieblas es ignorancia pecaminosa, la conversión que será, si no, esa obra del Señor que atraviesa la oscuridad y da entendimiento. La vida gira buscando la luz, la mente puesta en la carne, en lo temporal, en las ganancias de esta vida, en cómo y cuándo satisfacer su pecado, ahora gira buscando el conocimiento de la luz. Esos afectos puestos en el pecado, los afectos puestos en las lujurias de la carne, en las codicias de los ojos, en el orgullo de esta vida, en los deseos desordenados, ahora giran buscando la luz. Romanos 6:19 nos habla también de los miembros de nuestro cuerpo puestos para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y si esto es verdad que lo es, nuestros miembros del cuerpo que antes estaban sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad, también van a girar buscando la luz. Yo sé, hermanos, que todo empieza en el corazón, pero no se queda en el corazón. La Biblia dice que el pecado está en el corazón, es decir, en el alma, pero, hermanos, es que porque el pecado está en el alma, luego resultamos poniendo todos nuestros miembros al servicio del pecado. Y ya que la conversión significa tornarse de las tinieblas a la luz, no solo un hombre se torna desde su corazón, también sus miembros se van a tornar, esos miembros que antes usó para el pecado se tornarán buscando la luz. Estos miembros que antes eran instrumentos del pecado, ahora se han convertido en utensilios del templo viviente de Cristo. El que antes deshonraba su cuerpo, ahora posee su propio vaso en santificación y honra. Aquel que usó su cuerpo para el pecado, para el mal, ahora se ha tornado en templanza, en pureza, en sobriedad, y lo dedica ahora al Señor. El ojo, que antes era un ojo vagabundo, un ojo lascivo, un ojo altivo, un ojo codicioso, ahora, limpio de sus lagañas endurecidas, se emplea como el de María, en llorar sus pecados, en contemplar a Dios en sus obras, en leer la palabra, en buscar objetos de misericordia y oportunidades para servir a Dios. El oído, que una vez estuvo abierto a la voz del diablo, que nada disfrutaba tanto como las groserías, las palabras ociosas, la burla de los necios, ahora ha sido limpiado de su cerumen pecaminoso y ahora consagrado, dice al Señor, habla, Señor, porque tu siervo oye. Esa cabeza, templo de pensamientos pecaminosos, vagos, abrumadores y afanados, ahora está ocupada en los asuntos que edifican y en constante lucha por no dejar contaminar esta habitación, pues su pensamiento más dulce es agradar a Dios y huir del pecado. Ese corazón que era una pocilga de concupiscencias inmundas, de odios, de rencillas, de lascivias, de maldades, ahora se ha convertido en un altar donde salen las mejores procuras e intenciones, que como incienso suben al cielo en alabanzas y oración. Aquella boca, que era antes un pozo de agua estancada, putrefacta, banal,
brotando agua contaminada por la grosería, la queja, la mentira, la calumnia, inflamada por un miembro infernal fuera de control, boca como sepulcro abierto, es ahora el armario, el closet de las palabras sazonadas con sal, convenientes y edificantes. Ahora de esa fuente salen oraciones, cantos, acciones de gracias, testimonio de Cristo. Y esto debe ser así, hermanos, porque en la conversión espiritual no tenemos un ojo limpio y el oído puerco. Escúchelo. Esto debe ser así porque en la conversión espiritual no tenemos la boca de un ángel y el corazón de un demonio. Porque hemos sido convertidos de las tinieblas a la luz. Puede que le parezca legalista, estricto y lo que quiera. A nuestro barco le han disparado de todos los lados y el Señor lo mantiene a flote. Así que aquí va otro asunto para que sigan tirando. Si la conversión no le ha llegado a su vida, pero usted mantiene que usted es convertido solo por ciertos sentimientos que usted tiene en el corazón, o por una oración, o por una experiencia mística que usted tuvo, no sé, hace poco o hace mucho, pero si la conversión no le ha llegado a los ojos, a los oídos, a la boca, a la cabeza, a las neuronas, a sus manos, a su cuerpo, no se engañe, usted entiende lo que es la conversión, que es distinto a ser convertido. Usted puede ser un enfermo terminal y entender muy bien cómo se sana, pero entender no lo sana. Sí, hermanos, ya basta de ser indulgentes con la carne. Si usted se ha convertido, no solo entiende la doctrina de la conversión, sino que anda como uno. No me diga que los ojos que antes usó para ponerlos inadecuadamente, no me importa si es una mujer o una vitrina, da igual, ¿no? Sí, porque uno peca también codiciando lo que está detrás de las vitrinas, ¿no? Muy bien. No me diga que ahora sus ojos no son consagrados a Dios. Entonces yo le preguntaría, entonces ahora ¿para qué los usa? No me diga que para lo mismo. Tenemos un gran problema con estos aparatos que le han acercado pecado a todo el mundo. Tan fácil, ¿verdad? De ya no sentir ni siquiera una punzada de conciencia de lo que estamos viendo a través de esto. No importa. Y el oído que antes usábamos, ¿verdad? Para la maldad todavía, es el aparato, pero no es esto, hermano, es que esto es inerte. Usted no se levanta y se le prende del cuello, usted lo lleva a sí mismo, pero le estoy diciendo, hermanos, que sí, estamos tan conformes con no bailar y no fumar, pero tenemos esto hablándonos 24 horas al día, porquerías. Si la conversión no llega a convertir su teléfono, usted debe realmente pensar si Dios ha obrado, porque el corazón convertido busca la luz. No me diga que antes de Cristo usted se gozaba con la compañía del mundano, pero que ahora en Cristo también, pero usted es convertido. No, hermano, ¿dónde está el giro hacia la luz? ¿Dónde está su giro hacia la luz? Pero usted se contenta con las partes más superficiales de la conversión. No bailo, no fumo. En eso se resumió el cristianismo hoy. No codicia, no mira cosas que no debe, no escucha cosas que no debe, no dice cosas que no debe. Oh, hermanos, la conversión debe ser profundamente real.
no aparente, no legalista, pero no simbólica tampoco. No simbólica. No se trata de reglamentos puestos encima suyo. Algo así como, ¿cómo me gusta eso? Pero no debo. Porque si usted es convertido, eso no le gusta. ¿Ya? No es como me gustaría ver este video, pero yo sé que no debo. Esa es la santificación del hipócrita y del legalista, porque él sigue amando eso. ¿Ya entiende? Yo le pregunto, ¿y dónde está el giro entonces? ¿Dónde está el giro de las tinieblas? Se supone que la conversión nos convierte ¿de qué? Pues de eso exactamente, de esas cosas. La Biblia dice, sino que si su ojo es bueno, también lo será todo su cuerpo. Lucas 11:34 al 36, si su ojo es bueno, también todo su cuerpo está lleno de luz, y si todo su cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Es maravilloso cuando un individuo, antes indiferente al Señor, reacio, combatiente del Evangelio, ahora se convierte en parte de un pueblo dispuesto al Señor. Ver individuos que no querían venir al Señor para tener vida, ahora suplicando el agua de vida. Ver a aquel hombre de recio carácter, con sus ojos llenos de lágrimas tiernas, al conocer el amor que excede todo conocimiento y entender cómo fue amado. Ese individuo ahora frunciendo el ceño por aquello que antes era su deleite y deleitándose hoy en aquello que antes lo hacía huir. Hombres de historial y vida en la carne, ahora ser los santos más excelentes. Cuando un hombre se convierte verdaderamente, queda para siempre enemistado con el pecado, con todo pecado, pero sobre todo con sus propios pecados y especialmente con el pecado de su seno. ¿Entiende esa palabra? El pecado de su seno. Cuando usted recibe a alguien con amor, dice, lo he recibido en el seno de mi hogar. ¿Qué significa eso? La parte más apreciada, como si usted se lo apretara, es una metáfora, ¿verdad? Algo muy querido. Mire, cuando un hombre se convierte, queda para siempre enemistado con el pecado. Pero sobre todo, con sus propios pecados. Pero especialmente con el pecado de su seno. O con el pecado de su ojo derecho o de su mano derecha. El pecado es ahora objeto de su indignación. Su pecado aumenta sus dolores y lo hiere. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando en verdad? ¿Esta ha sido su experiencia? ¿O usted es del cristiano que teme no ser tanto? Es que estamos ridiculizando lo bueno. Esto me preocupa mucho. Y lo estamos ridiculizando desde las iglesias cristianas. Mire, que el mundo ridiculice al cristiano, eso délo por hecho. Pero que desde las iglesias ridiculicemos este tipo de vida para con Dios. Entonces usted, un hermano orando y dice, uy, ya hermano, tan santo, venga, le limpio la aureola. Hermano, eso. Si usted ha dicho eso, usted fue un instrumento del diablo, aquí se lo digo ya. ¡Del diablo! Como si fuera fácil arrinconarse aquí en una iglesia a orar, aun cuando eso aquí debería ser lo más común y deseable. Pero ¿qué decimos al hermano tan santo? Ay, mire, usted llega de primero. Ay, no, ahora, ¿cómo le decimos? Usted hace parte del mobiliario. Ojalá todos fueran así. ¿Sabe usted qué es eso de verdad? ¿A usted le teme que le llamen fanático?
pues prefiera eso y no que le llamen mundano. Y que sus propios hermanos piensen de usted que usted es mundano. Y que lo traten como mundano, porque usted recibe el trato que da. ¿Cómo lo tratan? Y dígame usted, ¿cómo lo están viendo? Si la conversión no es real y no basta ya, usted debería buscar ser convertido por el Señor. Usted no me diga aquí que llevo 20 años. Usted puede llevar 40 años en un desierto, siendo guiado por una nube y una columna de fuego. Y eso no asegura que usted sea un hijo del pacto de Dios. No asegura. No asegura. Y así como hoy leímos públicamente que los falsos maestros, como los buenos, por sus frutos los conoce, también los cristianos. ¿Sabe de qué estoy hablando, hermano? ¿Sabe qué es estar enemistado con el pecado, con su propio pecado y con el pecado de su ojo derecho? ¿Sabe qué es convertirse del pecado? Hermanos, es que gran error del evangelicalismo fue enseñarle que Dios los salva del infierno. No, hermanos, Dios no salva del infierno. Cristo no vino a salvar a nadie del infierno, escúchelo. Vino a salvarlo del pecado. Porque el pecado lleva al infierno. ¿Ya entiende? ¿Salvo de qué? ¿Convertido de qué? ¿Convertido de qué? ¿Exactamente de qué? Pues del pecado, es que ha debido ser convertido. De una vana manera de pensar, de vivir, de concebir las cosas. Hermanos, tenemos un gran compromiso aquí. ¿Por qué nos daría risa las mismas cosas que antes nos darían risa? Cuando deberían producirnos vergüenza. Hoy estoy asombrado, hermanos, de hasta dónde ha llegado la famosa libertad en Cristo, de la Reforma famosa. A veces me veo tentado a borrarnos el nombre reformado, la verdad. No porque no estemos de acuerdo con la Reforma, me hago entender, sino por lo prostituido que está el concepto. Porque se piensa que si usted es reformado, ahora es de la gracia, lo que significa que podemos reunirnos en un bar a tomar cerveza, hasta el punto de, cuando ya estemos entonados, ahí paramos. ¿Ya? ¿De eso se trata? ¿Venir a Cristo? ¿De verdad? ¿De eso se trata, venir a Cristo? ¿De cuán mundano usted puede ser y todavía caber dentro de una iglesia reformada? ¿Sabe cuántas iglesias en el transcurso de 2 años se han dividido por chismes? Reformadas, hermanas nuestras, si no es que la nuestra, por chismes. ¿De cuándo aquí? Eso es bendito, chisme bendito. ¿Sí? ¿De cuándo aquí hacemos esto? ¿De cuándo aquí nos toca persuadir, convencer, regañar y disciplinar a un hermano para que venga el día del Señor? ¿De cuándo, hermano? ¿De cuándo acá? ¿Qué estamos haciendo en las iglesias? Yo sé que tenemos el peligro del legalismo, pero nuestro mayor peligro no es el legalismo, es el pecado, hermanos. Yo todavía no he visto al primero que nos toque decirlo, no, hermano, ya, es que eso ya es muy exagerado. No sé si usted conoce alguno. En una iglesia reformada. Si es que dice que el legalismo. Entonces que toca hablar de la gracia. Pero yo quisiera preguntarle a alguno, si conoce algún hermano que nos ha tocado rescatarlo de ser muy exagerado en un principio bíblico, que ya lo esté llevando al extremo. No, que se pasa orando y por eso no duerme y por eso está así flaco y desgarbado. Por eso, porque la pasa orando y su esposa ya está preocupada porque
le ha restado tanto tiempo a dormir? ¿Sí, alguno? ¿Alguno, hermanos, alguno? ¿Alguno dice, no, es que mi esposo es tan generoso, mi esposa es tan generosa que ya toca, diga que por favor no sea más generoso, o no mires que es tan puro que él no quiere ir a las reuniones de la familia, no, que si por favor al menos baja de su montaña a tratarse con gente común? Alguien, hermano, nos toca andarlo rescatando a usted de las festividades, de la mundanalidad. Nos toca hacer listas para que usted venga y nos toque con una lista detrás de usted. A eso hemos llegado. A que la iglesia es ¿qué? Exactamente ¿qué? Un grupo de personas que ¿qué? ¿Que qué, hermanos? ¿Que qué? ¿Convertido exactamente de qué? Mire, hermano, temo decir que si no le conociéramos y fuéramos sus vecinos, aparte de verlo salir un domingo elegante y con harta maleta, no nos daríamos cuenta que usted es de Cristo. Piénselo. Yo temo decirlo. Pero aparte de eso, usted es igual. Igualito. Los gritos desde la casa se escuchan igual. El vecino escucha su pelea, su trato con su esposo, los roles en familia. La mujer le sigue respetando al esposo, así igualito. ¿Verdad? Marido descuidado. Aparte de que usted viene aquí un domingo y una hora el jueves y se queja, ¿verdad? ¿Convertido exactamente de qué? ¿De qué lo convirtió? ¿Se tornó de qué? ¿Se ha tornado? ¿Sabe qué es eso? Oh, Dios nos diera estas cosas en medio de la iglesia. En verdad, conversiones. Conversiones. Yo le aseguro algo, y lo digo con mucho temor, que usted vio más gente convertida que hoy todavía es creyente bajo una iglesia carismática que en una reformada, ¿sí o no? Eso dice mucho de lo que hoy es la reforma hoy. Una vergüenza para los que decimos tener la verdad. Pues muéstreme la verdad. Muéstremela. Muéstreme cómo viven los santos. Pero segundo, es una conversión de un individuo del pecado hacia la luz. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo que quiere decir que mientras un hombre se torna del pecado, está girando ¿hacia dónde? Hacia la luz. Una de las cosas que Dios hizo en su creación es dejar ciertas evidencias de las cosas espirituales, y es muy probable que usted no se dé cuenta cómo un girasol torna, porque nuestros campos no son de girasoles, ¿verdad? Son de puros dientes de león y cositas así que dice, bueno, eso pasar, no sé dónde serán los girasoles aquí, si es que eso está. Pero si tuviéramos la oportunidad, le aseguro que usted no vería cómo un girasol literalmente gira hacia el sol. Y usted no lo ha visto, yo espero que usted, para eso sí sirve el internet, creo, busque un video. Han recortado en 3 minutos lo que pasa en todo un día. Y se da cuenta cómo el girasol, hermano, busca el sol hasta que ya no lo ve. Es tan imperceptible a veces, pero está pasando. Y yo entiendo, hermanos, que cuando hemos venido a Cristo, ninguno dijo, no, ya dejé de pecar, etcétera. Hermanos, pero somos el girasol que aunque a veces no sea perceptible, está girando.
en torno a la luz. En verdad Dios nos está quitando del pecado y nos está girando hacia Cristo. El testimonio de la Escritura, para que usted se dé cuenta, que así como tinieblas es pecado, y se lo demostré, ahora luz, en ese contexto, es Cristo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es Juan 8:12? Sino lo que es la conversión, ¿no ve? El que me sigue, ¿nota cómo está girando? Ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el convertido, escuche, no se torna del pecado al moralismo. Se torna del pecado a Cristo, nuestro Señor, para venir a ser conformado a su imagen. Juan 12:46, yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo que no es una misericordia pequeña, hermanos. No como el sol y el girasol de mi ejemplo, porque en este Juan 12:46, el sol vino y bajó y habitó entre nosotros. Ese es el gran milagro de la encarnación. No es una misericordia pequeña que Cristo haya venido al mundo para que el pecador no permanezca en oscuridad. La fuerza de Cristo atrae eficazmente al pecador. Es una de nuestras doctrinas que hemos considerado columnas, llamamiento eficaz. Y es que realmente Dios lo llama a uno del pecado a Cristo. Y lo hace efectivamente, eficazmente. Mientras el pecador se va tornando hacia Cristo. El apóstol Pablo define la experiencia de aquellos convertidos en Colosenses 1:13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que indica que antes el individuo estaba bajo el dominio y señorío y gobierno del pecado, pero ahora ha quedado bajo otro dominio. Dice el reino o el gobierno de su amado Hijo. Pero ¿qué instrumento Dios usa para tornar a un hombre de las tinieblas a la luz? Y aquí debemos señalar con toda claridad que en la conversión un individuo se torna de sus pecados a Cristo por medio de la predicación del Evangelio acompañada del Espíritu Santo. Ese es el instrumento. ¿Cómo somos convertidos? Por el Evangelio acompañado del Espíritu Santo. Pablo ante el rey Agripa dijo en los versículos 16 y 17 que el Señor le ordenó, levántate, ponte sobre tus pies. Eso es Hechos 26, 16, 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Quiere decir, hermanos, que el apóstol fue comisionado para ir a los gentiles. ¿Qué significa ir? Pues ir a predicarles el Evangelio. El Evangelio es aquella red que atrae a los elegidos a Cristo. El mensaje del Evangelio es esa voz poderosa que escucha al pecador para que reciba la vista, para que se pueda volver al Señor.
El mensaje del Evangelio es luz, da entendimiento, señala el camino. El Evangelio presenta al Salvador ante los hombres. Y aquí notará la inmensa importancia y necesidad de anunciar el Evangelio, para lo que usted no requiere toda una infraestructura, sino anunciar el mensaje de salvación del pecado por medio de Jesucristo. Y aquí está otra trampa. Es que hacemos de las cosas todo un asunto, ¿verdad? Si usted predica el Evangelio, la gente no viene, entonces modifiquemos el mensaje porque ¿qué hacemos? Pero de cuando acá, hermanos, el evangelismo se nos convirtió en una superestructura que hay que hacer para poder anunciar a otro el mensaje. Piénselo, solo para corregir. Cuando hablamos del evangelismo, ¿ya usted no piensa en una actividad? ¿Sí o no? ¿Cuándo acá, hermanos, le pusimos trabas a esto? ¿De cuándo acá para evangelizar toca hacer una infraestructura de tantas cosas? Logísticas, de unas, de otras. ¿De cuándo acá, hermanos, nos toca elaborar todo un sistema complejo para anunciarle a otro que es pecador, que en Cristo hay salvación? Damos gracias al Señor porque muchos de ustedes vinieron al Evangelio no atendiendo a una actividad superestructurada, sino que ustedes vinieron porque alguien en el poder del Espíritu le dijo palabras sencillas, de que usted era un pecador, que usted necesitaba convertirse a Dios, para que hallara perdón de pecados y vida eterna. De simplemente decirle, quiero decirle una cosa. Usted es pecador. No sé si entiende esto, pero usted es pecador. Y yo temo por su alma. Este tipo de cosas, hermano, tan sencilla. Hemos convertido en una infraestructura, hermanos, que ahora para echar la red toca 50 obreros. Y perfeccionar una cosa y otra. Que dijo el Señor al apóstol, póngase en pie y vaya, porque lo envío como testigo. Con el Evangelio el Señor llama a la conversión, pero es el Espíritu quien convierte. Dios no solo llama a la luz, sino que torna al pecador a la luz. El apóstol reconocía que el Señor era quien convertía, pero eso no le quitó fervor en ponerse de pie inmediatamente y empezar a anunciar al Señor Jesucristo. Y aunque parezca que Pablo estaba dando su testimonio, Pablo estaba anunciando el Evangelio, piénselo así. Y en Hechos 26, 19, 20 y 22 y 23, aunque usted pensaba que él estaba contando su historia ante Agripa para quedar librado, note, hermanos, lo que está haciendo él. ¿Ya? Tengo la oportunidad de hablarle al gobernador de aquí y a uno más grande que él. ¿Por qué usted está aquí? Voy a decir por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Y usted piensa que él se está defendiendo él mismo. Pues de eso tenía que ver un poco. Pero mire, Hechos 26, 19, 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ya no sabe lo que está haciendo? Es que yo fui a predicar, y le fui a predicar fue este tema. ¿Ya ve lo que está haciendo, hermano?
Este hombre está aprovechando la oportunidad en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este hombre aprovechó este momento para hablarle a estos reyes del arrepentimiento para con Dios, de la fe en Jesucristo como luz a un pueblo en tinieblas. Usted necesita valentía, y ¿sabe por qué? Porque toda esa gente era conocida por sus pecados. Y solo el dedo de ellos abajo le hubiera quitado la cabeza a Pablo. Antes de terminar su defensa, Festo, ¿recuerda Porcio Festo? El anfitrión interrumpe a Pablo, mostrándole una de las respuestas más comunes a la predicación del Evangelio. En Hechos 26, 24 y 25, está Pablo hablando, y yo creo que Festo se empezó a sentir como, este no nos está contando su testimonio, este nos está predicando, este me está metiendo ahí la daga del Evangelio, y se sintió incómodo. ¿Ve? Si le hubiera contado una historia, pues Festo dice, estaba entretenida, ¿verdad? Pero no estaba contando una historia. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz lo interrumpió y dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y aquí, hermanos, se reitera lo que la Escritura afirma en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una de las imágenes más tristes es la de Porcio Festo. Este hombre estaba en las puertas del cielo y las consideró locura, tontería y necedad. Confundió no solo palabras de verdad y cordura con locura, sino que igualó a la locura las palabras de vida eterna. ¿Por qué confiar en Jesucristo? ¿Por qué arrepentirse de la vida que lleva uno? ¿No consiste la vida en comer y beber y luego todo se acaba? Aquello que los hombres señalan de locura, a veces es más bien una evasiva para no responsabilizarse delante de Dios por sus pecados. Pero el segundo cuadro es más triste, me parece. El apóstol Pablo ahora fijó sus ojos en Agripa y le dice, Hechos 26, 27 y 29, después de hablarle de la resurrección de Cristo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y aquí está la parte triste. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo,
que Dios quisiera que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, es decir, como un cristiano, excepto estas cadenas. Hay algo más terrible que no ser salvo. Es por poco ser salvo. Es más terrible que cualquier otra cosa en la vida. Ahí está el hombre que nunca escuchó del Evangelio y nunca será salvo. Y estará en el infierno por toda la eternidad, porque no conoció el amor de Dios para ser salvo. Pero aquí está este hombre que por poco fue salvo y no lo fue. Dígame si esos no son los tormentos a los que estará expuesto cada día de su interminable eternidad. Porque no es el hombre que no entendió, no es el hombre que no le halló sentido, es el hombre que entendió, que sabía que eso era verdad, y por poco se salva, pero no se salvó. Por un momento el rey consideró estas cosas, pero hubo algo que lo detuvo de abandonar su pecado y volverse a Cristo. Su entendimiento fue alumbrado, logró degustar la buena palabra, de cierta medida entendía las implicaciones del testimonio que le puso al frente el apóstol. No es el hombre que considera locura lo que escucha, pero es el hombre que tiene algo que lo retiene y no lo deja convertirse. Quizás su reputación, sus lujurias, su poder, fama, orgullo, el pecado de su seno o cualquier otro asunto lo mantuvo a un poco de convertirse, pero no lo hizo. Y probablemente dejó pasar el día de su salvación. Dos cuadros tristes, uno más triste que el otro. Pero querido amigo, usted ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiera Dios que por mucho o por poco usted venga a ser un cristiano. Ha sido sacado de las tinieblas a la luz, no importa cuán cerca esté a la luz. Usted debe estar en la luz y no cerca a la luz. Estar cerca a la luz no salva. Es estar en la luz, es ser convertidos a Cristo. Yo entiendo que muchos pecadores sienten esto en su corazón. Dios los aprieta en su corazón. Y su mejor manera de lidiar con eso es llamarle locura al Evangelio. Usted puede esquivar la responsabilidad delante de Dios llenando su boca con ofensas. Pero dice la Biblia, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y en ese estado de oscuridad será usted condenado, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que arrepiéntase para con Dios, ponga toda su confianza en la única provisión de Dios para el pecador, Jesucristo muerto por el pecado y resucitado para nuestra justificación. La conversión, hermanos, detiene el camino del hombre hacia el pecado, lo torna y lo dirige cuesta arriba. Seguramente el convertido puede caer caminando hacia el Señor, en el camino del Señor. Y no hay nada más pesado para el convertido que ver en su vida algunos rasgos que le recuerdan el estado de no convertido. Entonces, corren presurosos a la fuente de limpieza de su perdón en la sangre de Cristo y con arrepentimiento y nuevas resoluciones prosiguen en el camino hacia la conformidad espiritual a Cristo. Recordemos, hermanos, que todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, o en las tinieblas duermen, y los que se embriagan en las tinieblas. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria esta mañana. Oremos.